Don Eduardo Hernández, buenos días. Hola Juanca, ¿qué tal? Un feliz día para usted, feliz semana. Don Gabriel Cifuentes, un abrazo. Juanca, para usted, para Eduardo y para toda la amable audiencia, feliz día. Bueno, arrancamos con este tema muy preocupante, el tema de las amenazas a los candidatos presidenciales, preocupante también por las versiones encontradas que al final terminan pues dando las autoridades, ¿no? El presidente de la República dice que la versión viene de la CIA, un plan presuntamente para atentar en contra de la vida de Iván Cepeda. Después el ministro dice que desconoce de este plan. Después el presidente lo corrige en su cuenta de X y le toca salir al ministro en un largo trino diciendo que sí, que al final sí había unas amenazas que las dio a conocer una agencia externa de inteligencia al Estado, don Eduardo. Sí, digamos que aquí preocupa, Juanca, esos mensajes contradictorios que se han dado entre el presidente y el ministro de la Defensa, porque recuerde usted, no es la primera vez que pasa, ya en otras oportunidades, una cosa dice el presidente de la República y otra dice el ministro de la Defensa. Eso como primer capítulo, pero lo segundo, que evidentemente es el tema de fondo y es lo que verdaderamente debe ocupar a las autoridades, tiene que ver con la seguridad y las garantías de los candidatos para poder hacer política, porque no es posible que evidentemente esté el miedo presente a la hora de uno hacer la campaña, de proponer y de lanzar sus propuestas, porque ahí evidentemente lo que se daña es la democracia. Estamos en este momento en una polarización muy complicada, mi querido Juanca, de un lado y del otro, y pues lamentablemente todo ese lenguaje que se ha utilizado, las descalificaciones al otro, al opositor, pues pueden terminar evidentemente caldeando los ánimos y generando lamentablemente esto que ha calificado la MOE como un aumento en las amenazas no solamente a los candidatos presidenciales, sino a quienes están haciendo política por estos días. Don Gabriel. Pues sí, yo quiero comenzar por lo último que señalaba Eduardo, y es que el palo no está para cucharas. Las amenazas no se tienen que subestimar bajo ninguna circunstancia, menos aún cuando todavía hace menos de un año asesinaron al líder de la oposición, a Miguel Uribe, que probablemente hubiera tenido un rol importante en la campaña presidencial y que además se suma a una estela de magnicidios que han enlutado al país durante las últimas décadas. Quiero además retomar lo que decía Eduardo frente a las cifras. Estos no son especulaciones. La MOE justamente hoy liberó un informe en donde señala que ha habido más de 430 agresiones en contra de líderes políticos y sociales, es decir, no solo candidatos presidenciales, sino en general la situación de seguridad es crítica en diferentes territorios, más específicamente en 81 municipios que están en alerta crítica. Esto se suma, Juan Camilo y Eduardo, a lo que la Defensoría ya desde febrero con una alerta temprana había señalado como una situación preocupante, una situación en donde hay más de 450 amenazas registradas y 62 municipios en donde por la presencia de grupos armados hacer proselitismo es casi imposible. Ahora, hay que señalar una cosa, más allá de la controversia que ha generado la falta de comunicación entre el presidente y el ministro de Defensa, extraña un poco que no haya una articulación entre las agencias de inteligencia estatales y el ministro de Defensa, que en últimas tiene parte de responsabilidad en garantizar la seguridad de los candidatos. Eso sí debería llamar la atención, y no lo digo con el ánimo de politizar esos desencuentros, sino para tener las garantías suficientes para todos los candidatos de que puedan ejercer la actividad política. Y es que el proselitismo se ha vuelto una actividad de alto riesgo. Hay municipios y zonas enteras en el país donde prácticamente las campañas no pueden entrar, no pueden entrar por las amenazas, no pueden entrar por la presencia de grupos armados. Y ahí no solo sufre la democracia y no solo sufren las campañas de los candidatos, sino también las poblaciones que se encuentran constreñidas. Entonces la democracia sí necesita garantías y los candidatos tienen que estar con plenas garantías de seguridad para poder ejercer una labor tan importante como es la labor proselitista en época de campaña. 9:19, escuchemos al ministro de Defensa. Para mantener su seguridad, la de sus familias, la de las sedes de campaña
y de todos los lugares donde se desplieguen en su campaña electoral. Otra conclusión es que es clave que Colombia siga compartiendo información con otros organismos de inteligencia de otras naciones para confirmar o desvirtuar toda la información que nos va llegando. Hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información veraz, precisa y oportuna que nos permita neutralizar, evitar cualquier intento de atentado contra cualquier candidato. Bueno, 9:20, ahí estaba el ministro de Defensa. La otra noticia, don Juanca. Gabriel, sí. No, solamente un comentario final al propósito de esto, y es la responsabilidad que recae en todos los líderes políticos, no solamente en los candidatos, sino también en el gobierno nacional, el presidente de la República y todos los actores políticos que están actuando en toda esta campaña política, a moderar el lenguaje. No es la primera vez que lo decimos, ya lo estaba diciendo Gabriel, en su momento se hizo este mismo llamado cuando, producto de todo ese odio y demás, quizá llegó la muerte de Miguel Uribe Turbay, y no queremos que se repita la historia. Entonces, hacer un nuevo llamado para que evidentemente se moderen mucho más los lenguajes y, como lo han dicho desde todas las campañas, lo que prime sean las propuestas y el debate con argumentos y no las descalificaciones. Claro, la otra noticia tiene que ver con que al final Iván Cepeda en un discurso aceptó debatir. Dice que tiene que ser bajo sus condiciones, bajo unas condiciones que él va a dialogar. Y los otros candidatos, por supuesto, reaccionan a este anuncio. Dicen que es una petición que vienen haciendo hace algunos meses, pero acá el gran interrogante es qué condiciones serán las que va a poner Iván Cepeda, ¿no? Bueno, no sé, pues, don Gabriel, si un candidato pueda poner condiciones para un debate, si es lo democrático, si es lo justo. Hablar de condiciones tiene muchas acepciones. Es obvio que en cualquier campaña los equipos de campaña se sientan para acordar, si se quiere, los términos formales en los cuales se va a dar el debate. Si va a haber preguntas de sí o no, si va a haber contrapunteos, si va a haber intervenciones y respuestas a lo que dicen los demás candidatos, pero esas son formalidades, formalidades de formato en el cual se puede conducir el debate. Sin embargo, poner otro tipo de condiciones sí me parece que puede ser inconveniente. Los debates son esenciales para la democracia. Los debates hacen gala de esa característica, de ese adjetivo de la democracia que es justamente la deliberación. En un país y en una campaña, sobre todo como la que estamos viviendo, donde el número de indecisos sigue siendo muy alta, los debates son espacios fundamentales que le permiten a la ciudadanía no solo conocer de propia mano de los candidatos sus propuestas, sino también contrastarlas y tomar las mejores decisiones. Es casi que un deber moral, pero poner condiciones frente a quién puede participar o no, poner condiciones frente al tipo de preguntas que se va a hacer, me parece que es limitar un ejercicio, que es condicionarlo, y eso simplemente va en desmedro de un derecho que tiene la ciudadanía y que tienen los electores, y es de poder escuchar y confrontar las ideas que tienen los candidatos para asumir la primera magistratura de la nación, sobre todo en momentos en donde el que llegue al Palacio de Nariño el 8 de agosto va a tener que enfrentar múltiples crisis. Es una situación muy delicada la que enfrenta el país, y no creo que deba mediar la estrategia política, aunque desafortunadamente Eduardo y Camilo, las consideraciones que están teniendo los candidatos ahora, más allá de su deber de debatir en democracia, es qué les puede hacer más daño o menos daño en el marco de la campaña política. Es decir, la estrategia está cruzando ese deber moral y ese derecho que tienen los ciudadanos de ver a sus candidatos debatir. Sí, no, simplemente agregar a esto que está diciendo Gabriel, que vamos a elegir a una persona que va a dirigir la nación, que va a ser el presidente de la República. Y uno pensaría que una persona de esas características, o que va a asumir ese reto, pues debería estar en capacidad de sortear cualquier tipo de circunstancia. Y eso de alguna manera usted lo ve en los debates. Pero sí hay algo en lo que estoy de acuerdo, en lo que ha planteado el candidato Cepeda, y es que al final los debates
sean alrededor de las ideas, de lo que vamos a hacer, de lo que va a pasar después del 7 de agosto con la llegada de un nuevo gobierno, con todos los problemas que está enfrentando el país, más allá de las calificaciones personales. Claro, que eso va a ser, sí, acabo. Juanca, yo estoy de acuerdo con Eduardo, es decir, el debate sí se tiene que dar con altura, el debate sí se tiene que dar sobre Pero ideas. sin vetar temas, Gabo. Sí, sí, sin vetar temas, por Yo supuesto. Es creo que que eso esa... uno no puede llegar libreteado a un Sí, debate. Es decir, el debate tiene que ser la demostración de la capacidad que tiene un presidente o un candidato a la presidencia de asumir cualquier tema, porque esa es la idea. Yo hacía una analogía esta mañana en Noticias Caracol y es una campaña sin debates es como pretender ganar el Mundial sin jugar un solo partido. Yo creo que los ciudadanos tienen que tener el derecho de medir el talante, el conocimiento, el tono y las propuestas de los candidatos. Y eso se mide en gran medida también en los debates. claro, que eso va a ser bien interesante. Ahora, Vamos hay a hablar temas, aquí, Juanca, sí, que en particular, digamos que usted me dirá si son de interés o no para un potencial votante, y es hasta qué punto o hasta dónde llegó esa relación, digamos, de Iván Cepeda en su momento con disidentes de las FARC, que él lo hacía, digamos, en su calidad de mediador de paz, pero evidentemente ahí los colombianos seguramente tendrán muchas preguntas. Lo mismo pasará en el caso de Abelardo de las Priella, hasta dónde fueron sus alcances con el señor Alex Saab, hasta dónde fueron sus alcances con el señor de DMG, de David Murcia Guzmán. Son preguntas que seguramente la gente se está haciendo y puede que salgan también en los debates. Y lo mismo en el caso de Paloma Valencia, seguramente la cuestionarán por el apadrinamiento de Álvaro Uribe y parte la pondrán a responder políticamente por lo que ocurrió muy cuestionable en su gobierno. Entonces, digamos que estos son temas que a lo mejor un candidato los pueda interpretar como ataques personales, pero que son asuntos que evidentemente probablemente salgan a relucir ahí en esos debates, ¿no? y ahora lo único cierto es que el Congreso en este momento no es el escenario propicio democráticamente para debatir presidencialmente, me refiero, porque no están todos los candidatos, Edu y Gabriel. Allá hay dos y los otros, y con justa causa, están diciendo, hermano, yo no tengo curul en el Congreso, no puedo entrar a confrontarlos. No está Claudia, no está Fajardo, no está Abelardo de las Priella. De modo que es un debate que se está dando sin igualdad de condiciones cada vez que estamos reportando acá, pues que allá tienen una confrontación el señor Iván Cepeda, que es por sesión. Se encuentran Iván Cepeda y Paloma Valencia y enfrentan a confrontarse los dos a apoyar, o aprovechar, perdón, este escenario, ¿no? Que no, pues que están Y que diciendo... tampoco es un debate, Claro, y que tampoco sí. es un debate, porque terminan son en acusaciones personales, en un rifirrafe, en altisonancias. Los debates tienen unas preguntas, una moderación, unos tiempos, como usted bien señala, Juanca, Los temas. en los temas hay es decir, nosotros no hemos visto que se agarran Paloma y Cepeda en el Congreso, pero ahí no se están debatiendo los temas estructurales del país ni la diferencia Claro. entre sus posiciones, parecen acusaciones mutuas. Entonces, además, eso que usted dice, tienen que participar todos los candidatos. A mí sí me sorprende un poco. Y quiero decir que Iván Cepeda, en una entrevista que le concedió a nuestro director Juan Roberto, estaba abierto a los debates. Lo único que pidió es que no fueran espacios de insultos, de recriminaciones, sino un espacio de discusión de ideas. Pero ese llamado el viernes pasado a que ese debate fuera solo con Abelardo y con Paloma me parece inconveniente. Tienen que participar todas las voces. ¿Cómo dejar por fuera a candidatos como Claudia López, como Sergio Fajardo, incluso candidatos que en las encuestas no marcan mucho, pero que su voz es importante? Entonces, a mí sí me parece que condicionar los debates es inconveniente y que no es el rol de los candidatos hacerlo. Es Exactamente, decir, aquí en resumen, Juanca, lo importante es que el ciudadano reciba la información suficiente para tener una base para tomar una decisión de a quién elegir, y no lo importante es el candidato que diga y ponga las condiciones de cómo es que yo le voy a transmitir esas propuestas a los ciudadanos. Y ya para Ahora, terminar, sí, si usted me permite, no, Juanca, lo hablábamos también con Edu esta mañana, es que el tema de los debates no es tan sencillo. Históricamente, quien va punteando en las encuestas
tiene menos incentivos en medirse en un debate porque el riesgo al cometer un error, como lo señalaba Pedro Viveros el día de ayer, es inmenso. Es decir, uno puede no ganar un debate, pero lo que tiene que procurar es no perderlo. En el caso, por ejemplo, de Iván Cepeda, creo que hay un tema particular y es que fácilmente se caería en un escenario en donde le reprochan los errores y los desafueros del gobierno y tendría que entrar a una posición de defender incluso los errores de la administración Petro y eso se lo podrían cobrar muy duro, sobre todo en los sectores de centro, moderados, los sectores de opinión. Pero un debate sin Iván Cepeda también sería riesgoso para Paloma y para Abelardo, que están compitiendo por los mismos votos y que podrían dar la impresión de estar fracturados de cara a una primera y de una segunda vuelta. Y un debate sin los candidatos del centro simplemente le abriría las puertas a la derecha y a la izquierda para colonizar un espacio que es fundamental en términos electorales, sacándolos completamente de la conversación política. Entonces, yo sí creo que se tienen que dar debates sin condiciones y con todos los candidatos. La reforma electoral, yo insisto en que los debates presidenciales, como en muchos países, deben ser obligatorios, por lo menos uno, donde tienen que ir todos precisamente y que haga parte de la obligatoriedad en medio de una campaña presidencial. Es escuchar, la gente se tiene que enterar por quién va a votar. Va a ser presidente de la República uno de ellos y lo debe ver en un escenario donde lo confronten. Es que no es un poder menor. 9:30 minutos de la mañana. Oiga, ya para terminar en temas mucho más amables, somos campeones del Sudamericano Sub-17. Qué alegría. Por fin vemos la foto, levantar una copa. Nuestra selección Colombia fueron los muchachos del Suramericano Sub-17 que realmente, Gabo y Edu, juegan muy bien, de verdad, son unos cracks, golearon a Brasil, golearon a Argentina, y hay unas promesas tremendas. Es decir, esto nos hace decir lo siguiente, Gabo, que escuchando a los expertos dicen, tenemos con qué afrontar el futuro. No, está en manos de nosotros, pero materia prima hay. El recambio está. La cantera que se está formando es increíble. Creo que la Sub-17 hay clase magistral. Muy desafortunado el término del partido donde hubo 3 expulsiones por parte de Argentina que no se ha caracterizado por ser buenos perdedores, claro. Pero eso bajo ninguna circunstancia ensombreció lo que fue esta campaña en el Suramericano, lo que fueron los últimos 2 partidos, ganarle a 2 gigantes del fútbol con altura, con serenidad y de esa forma, y sobre todo ver a unas promesas que nos hacen soñar con que la selección Colombia siga teniendo en su cantera, en sus juveniles, opciones de recambio para las próximas selecciones de mayores. Edu. Sí, pues yo también digamos, voy pensando hacia futuro porque yo he escuchado muchos aficionados, inclusive expertos, diciendo, hombre, bueno, se nos va a ir James, fue Cuadrado, se nos fueron esos grandes talentos de la selección Colombia que nos han dado tanta ilusión y no veía uno, ¿no? Como qué estaba pasando, digamos, en las divisiones inferiores que pudieran reemplazar dicho talento. Acuérdese que James Rodríguez empezó a tener éxito muy, muy joven y esto es un gran alivio para aquellos que nos preocupa el futuro de la selección Colombia porque vemos que vienen grandes talentos, como le decía Gabriel. Hay unas cuestiones individuales también que llaman muchísimo la atención en la manera como juegan, en la manera con la confianza, ¿no?, con la que disputan este tipo de partidos importantes. Entonces, pues esto, además de la alegría momentánea, que efectivamente es volver después de 33 años a ganar un sudamericano de la categoría, pues nos trae muy buenas sensaciones de cara a lo que se viene hacia el futuro con la selección Colombia y pensando en que en alguna oportunidad, algún día, ¿por qué no, mi querido Juanca, vamos a ser campeones del mundo, ¿no? Ojalá. Edu, un abrazo. Pero Edu, bueno, usted lo pone como si eso fuera en 20 años, pues el Mundial se juega en junio, puede que seamos campeones este Mundial. Claro, pues es que hay que soñar ya, que mejorar, pero ¿no? Si no se puede, pues eso mire, sí, ya tenemos ahí tenemos que un gran mucho futuro, en el juego.
por lo que vimos en los amistosos. Pero vamos a ver qué pasa en este Mundial. Gabo, mil gracias, un abrazo. Edu, Juanca, a usted, a toda la audiencia, un feliz día. Edu, gracias. Vale, un abrazo para todos, feliz día, feliz comienzo de semana.